Bueno, entonces buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya hablamos un rato, hablamos un montón. ¿Cómo es tu nombre? Wilber. Wilber. Entonces Wilber, que es nuevo, y Ángela tampoco había venido. Yo me estoy preparando para ser coach. ¿Sabes más o menos qué es ser coach? Sí, tengo más o menos. Ángela, ¿te ha hablado de algo? ¿No? ¿No lo has metido al curso? Bueno, un coach es una persona que ayuda a otros a cumplir metas, que le dice cosas a las personas que no han escuchado y por medio de eso los ayuda a alcanzar logros que no han pensado ni siquiera, ¿cierto? Entonces yo me estoy preparando y parte de mi preparación es dictar una serie de charlas sobre unos temas comunes. Entonces muchas gracias a todos por venir. Entonces esta es la segunda charla de esa que vamos a realizar. Está invitado para la próxima si le gusta, Angelita también. Son más o menos como 10, creo. Entonces tú no puedes faltar. Me tengo que decir con tiempo, por favor. No, nadie puede faltar, la verdad. Entonces, vamos a empezar. Entonces quiero que se relajen, que se estiren. Quiero como meterlos como en el contexto de lo que vamos a hacer. Entonces, por favor, estírense un poco, relájense, por favor, libérate, todos suelten. Libérate. Sí, como que fresquense. Vamos a hacer una cosa que se llama las 20 respiraciones conectadas. Entonces van a respirar, van a cerrar los ojos, todos. Van a respirar 4 veces, tranquilo, suave. Y la quinta la hacen profunda. Y así 20 veces. ¿Listo? Y vamos a ver cómo nos conecta. Entonces, O sea, cierra los ojos, respiras 4 veces. La quinta profunda. Y vuelves sexta normal, séptima normal, octava normal, ok. novena normal, décima profunda, cada 5 profunda. Cada 4 profunda. Ajá, y hasta 20. ¿Listo? Entonces empecemos. Cuando termine, abre los ojos. ¿Listo? Entonces rápido con una palabra, ¿cómo te sientes, Tranquila. Ángela? Relajado. Tranquila. Bien. Listo, muy bien. Entonces estírense, relájense. Quiero que... la idea es que vamos a participar mucho. Yo les voy a hacer preguntas de lo que está pasando. Entonces, lo que escuchen, interiorícenlo muy bien. Como que vean la información y como que se pregunten qué les pasa a ustedes, qué pasa dentro de ustedes con la información que les llega. Y nada, y que participen mucho, ¿sí? Entonces, espero que les guste mucho. Entonces el tema de hoy se llama el rol del lenguaje, afirmaciones y declaraciones. Entonces vamos a empezar con lo primero, ¿qué es el lenguaje? Entonces para ustedes, ¿qué es el lenguaje? Marcos. El lenguaje es la forma en la que dos seres se comunican. ¿Se comunican a alguien más? Juanita. A ver, el lenguaje para mí es, sí, una de las muchas formas de comunicarnos. Sí, bueno, La forma en la que uno se comunica, ya sea verbal o corporal. sí, muy bien, sí. Entonces quiero decirles entonces que el lenguaje es como por medio de la palabra expresamos nuestras acciones y nuestros pensamientos. Realmente
porque si ustedes lo dicen que comunicarse, entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la comunicación y el lenguaje? Lo que expresas, ¿no? ¿Cómo así? Pues el lenguaje puede ser corporal o el lenguaje corporalmente puedes expresar. Pero ¿cuál es la diferencia entre la comunicación y el lenguaje? La comunicación es el mensaje como tal, hay que tú como receptor entiendes el mensaje como emisor. Sí, muy bien. Es como que el lenguaje es la coordinación de acciones. Por ejemplo, un animal se comunica ¿de qué manera? Hay una jauría de lobos, el lobo alfa tiene su presa y por medio de un lenguaje corporal o de comunicación le muestra a los otros que no se acerquen. Entonces el lenguaje, que es la coordinación de acciones, es como yo le digo, Marcos, páseme el celular. Entonces usted me dice, ah, claro, con mucho gusto. Y yo, ah, muchas gracias. ¿Vieron cómo hubo como coordinación? O él me dice, no se lo paso. Y yo, ah, pero ¿por qué no? Entonces eso es el lenguaje. Entonces lo que decía él, como hablar y comunicarse como la coordinación de coordinar acciones, que es muy diferente a la comunicación. ¿Sí? Entonces vemos que lo que les decía, entonces la capacidad del ser humano para expresar sus sentimientos y acciones por medio de la palabra, y el lenguaje es una interacción social. O sea, el lenguaje nació porque en la época de los neandertales había un grupo de gente que necesitaba comunicar, se comunicaban de alguna manera, pero necesitaban coordinar acciones, ¿cierto? O sea, el lenguaje se generó en grupo, si no, no se hubiera podido generar. Otra cosa importante del lenguaje, en la que decimos que los objetos son por el lenguaje. ¿Qué quiero decir esto? Esto es un papel o un montón de hojas porque nosotros acordamos hace mucho tiempo, nuestros ancestros, que eso era papel. Entonces dijimos que eso era papel, ¿cierto? Hubo un acuerdo entre varias personas para decir que eso era papel. Si llega un extraterrestre y tú le muestras eso, pues él no sabe que es papel porque no tiene nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces, como si yo tengo 2.000 pesos en mi bolsillo, son 2.000 pesos porque hay un acuerdo social que dice que son 2.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Listo, entonces quiero contarles que existen dos tipos de actos lingüísticos. Unos que son las afirmaciones, o que es un acto descriptivo, y otro que son las declaraciones, que es un acto generativo. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces vamos a empezar con las afirmaciones. Entonces, Marcos, según lo que estoy diciendo para usted, ¿qué son las afirmaciones? Es la descripción de las cosas y... A ver. Una afirmación es mi punto de vista sobre algo particular. Ajá. Entonces yo afirmo que esto es una silla y para mí no es una silla, independiente de lo que sea para los demás. Yo lo estoy diciendo y punto. Pero acuérdense lo que hablamos antes. Claro. Un acuerdo, Si nos pusimos de acuerdo. un acuerdo social para decir que esto es una silla, ¿cierto? Pero no, la afirmación es el acuerdo. La afirmación no. Ya vas a ver por qué no. Pues saluda a Pichi. Hola a todos. Pichi. Hola. Bueno, les presento a Carol. Ya... Ah, no, tú me puedes llamar. Hola, ¿cómo van? Hola, ¿Cómo mucho estás, gusto, Carol? Wilber. ¿Cómo estás? Pues, y a Juanita la conocí bien. Bueno. Sí, hola. Entonces estamos hablando, Pollis. Ella está estudiando conmigo, vino a acompañarme. Entonces les estaba diciendo a ellos, les estaba explicando qué era el lenguaje y cómo el lenguaje era la coordinación de acciones, que es cuando yo le digo a Marcos, páseme el celular, y me dice sí, y entonces me lo pasa, como una comunicación que coordinamos acciones, ¿cierto? Entonces aquí hay dos tipos de actos lingüísticos, las afirmaciones y las declaraciones. Entonces Marcos nos contaba que las afirmaciones eran, vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Era mi punto de vista sobre Un objeto. Un Entonces, acuerdo. que las afirmaciones son un acto descriptivo, ¿cierto? De los dos actos lingüísticos, las afirmaciones son un acto descriptivo. Pero en común acuerdo. En común acuerdo, claro. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo digo que esta silla es negra. Eso yo estoy describiendo una silla negra. Nosotros tuvimos que haber tenido un acuerdo de que es negro, ¿cierto? Para que los dos entendamos que eso es negro, ¿cierto? Entonces, como vemos, las afirmaciones, y como vemos en la imagen, describen el mundo. Entonces nos muestran el mundo, nos muestran lo que hay en el mundo, ¿cierto?
Entonces se dividen, las afirmaciones se dividen en verdaderas o falsas, irrelevantes o irrelevantes. Entonces, según lo que dijo Marcos, ¿qué les llega? ¿Qué es una afirmación verdadera? Algo que tengamos de mutuo acuerdo, Pero que sea cierto, ¿no? O sea, ¿Pero por qué es cierto? porque los dos estamos de acuerdo en Que habían que coordinado antes de que eso existía o que... Sí. Es como que no. Es que cuando yo le doy esto, tengo un testigo que puede decir que eso es verdadero. ¿Cierto? Entonces, en este caso digo esto es negro. Pero entonces, por ejemplo, ustedes no están y yo le digo vi una silla negra y Juanita puede corroborar que la silla era negra. ¿Cierto? Si es falsa, es que pues, yo digo esta silla es verde, pues entonces obviamente es una afirmación falsa. Hay unas que son las indecisas. En este caso yo les digo que en México ayer hizo sol, pero ninguno de nosotros estuvo en México ayer, entonces no se sabe. No hay un testigo que pueda corroborar que esta afirmación es verdadera o falsa. Irrelevante o irrelevante, y utilizando el mismo ejemplo del clima, es como decir en México hizo sol, pero pues como que ninguno va a ir a México mañana, entonces es irrelevante. Entonces sí, más o menos tienen claro qué son las afirmaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo, alguien deme un ejemplo de qué afirmaciones hoy, en su día. Utilizamos todo el día miles de afirmaciones. Juanita, tú que eres tan consciente, ¿qué afirmaciones hiciste hoy? hoy no llovió. Hoy no llovió. Muy bien. No, sí, Llovió. Sí, llovió. Entonces podría decir, hoy no llovió por donde yo estuve. Sí, yo no. Ahí te dio pío para seguir con las otras. ¿Cómo? O sea, en mi caso no llovió, pero en el caso de Marcos sí. Porque tu afirmación entonces fue muy general, entonces tu afirmación podría ser indecisa. Entonces tú podrías decir, hoy no llovió por donde yo estuve, Ok. ¿cierto? Y entonces tú, para nosotros corroborar si es verdad o falsa, tiene que haber algún testigo que tú nos puedas probar, ¿cierto? Y ninguno estuvo en donde no llovió. No. En todo Bogotá no llovió. Te persigue el sol. Bueno, entonces las siguientes son las ustedes van a ver aquí una persona que está totalmente confundida, y son las declaraciones, que son actos generativos. ¿Qué quiero decir con eso, Marcos? generativo. Generativos. Las afirmaciones está describiendo algo. ¿Cuál es el acto generativo? Entonces yo me voy a ir de vacaciones el otro mes. Sí, bien. Exacto. Es lo que cuando nosotros lo decimos, Lo hacemos. no genera un cambio de ahí en adelante en nuestro mundo o en el mundo. Cambia por completo. Por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño que puede ver televisión, para el niño le da una declaración que puede ver televisión, para el niño cambió el mundo. O sea, aquí trae un ejemplo un poco chistoso, que la mamá le dice al joven que vaya y que la Virgen lo acompañe, entonces es que más o menos la Virgen lo acompaña. Fue una declaración. Un ejemplo muy bueno de las declaraciones es el siguiente: un matrimonio. ¿Por qué? Porque el padre los está declarando marido y mujer, ¿cierto? Y la palabra existe, o sea, los declaro marido y mujer. Es un ejemplo de nuestra vida cotidiana totalmente fuerte. Entonces, ahí vienen en lo que se dividen también en dos las declaraciones: en válidas o inválidas. ¿Cuándo son válidas las declaraciones? Cuando se cumplen, ¿no? ¿No? Pero tú estás declarando que va a suceder, o que suele, o que va a pasar, o que sí. Sí, pero no. O cuando haces lo posible para cumplirlas. Eso lo vamos a ver más adelante. Marcos, esperen, no le hemos dado opinión a Camila. Ella dijo que iba a participar mucho. No, pero estoy de acuerdo con Ángela. Válida es cuando uno, o sea, la declara y la cumple. Y que tenga un testigo para que sea viable y que sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Marcos. Que sea viable. Creo que cuando tengo el control de poderla hacer realidad o no. O sea, si yo digo voy a salvar el mundo, desde hoy no se vuelven a cortar un solo árbol en el mundo. Sí es una declaración, pero no está en mi control. Pero no es viable. Más o menos. Yo creo que depende del entorno donde le digas y el tipo de receptor que reciba el mensaje.
Les voy a explicar una cosa y les vuelvo a preguntar. Las declaraciones hay dos formas de ser válidas las declaraciones. Una es por la fuerza, por ejemplo la declaración de independencia, ¿cierto? Si yo tengo más fuerza que tú, puedo hacer válida una declaración. Y la otra, que va con el ejemplo del matrimonio, es si una concesión social de decir que usted es padre y usted me puede casar a mí. A mí no me puede casar Pepito Pérez, me puede casar un padre. Y un padre es cuando todo un acuerdo, una concesión social de que él es padre. ¿Estoy claro? Es válido. Entonces, Esas son las válidas. Entonces, una declaración, si a mí me casa Pepito Pérez, es una declaración inválida. Si me casa el padre, que fue un padre, es una declaración válida. ¿Sí? O sea, de mentiritas y de verdadcitas. Válidas o inválidas. O por la fuerza, que es la otra. Entonces ahí está el ejemplo de la declaración de independencia. O de la mamá con el hijo. ¿Cierto? La mamá, pues, tiene la fuerza para hacerle decir al hijo que no haga o que haga o que lo tiene que hacer. Entonces, ¿sí? Pero ¿Alguien? es como un ámbito legal, ¿no? No como un acuerdo entre personas, sino... Pero un acuerdo entre personas es un ámbito legal. Pero tú estás hablando de cierta parte como de una jerarquía o algo así, porque tú estás diciendo que tiene que haber Claro. como una concesión para que Claro. otra parte. Un juez de la República, ¿qué es? Pero puede haber una declaración válida, digamos, en un contexto más pequeño, digamos. Sí, sí, muy Pues bien. el de la mamá, ¿no? Sí, no, ya va lo de más pequeño y ya vamos para allá. Ya vamos para allá, ya te explico. Ya vamos para allá. Entonces, ¿sí les quedó claro que es una declaración y la importancia que tiene en nuestras vidas? Pero entonces de aquí se sale una ramita chiquita, que es lo que está diciendo Ángela, porque es que lo que estamos hablando son declaraciones como en la sociedad. Pero ahora vamos a ver cómo hay unas declaraciones que son de nosotros, que son algo más pequeño, que no necesitan una concesión social porque son nuestras. Entonces la validez es la que nosotros mismos les damos. Entonces hay muchas declaraciones fundamentales, o cada cual puede tener la suya, o hay muchas declaraciones, pero hay 6 que son fundamentales y hacen parte de nuestra vida todo el tiempo. Y aquí viene lo importante de la charla. Entonces la primera declaración fundamental es no. ¿Cuántos de ustedes han dicho sí a algo queriendo decir no? como así el 90% de la población hace eso. El 100% de la población hace eso. Ay, por ejemplo. Sabía que iban a hacer ese chiste. Muy bien. Bueno, ¿quién me da un ejemplo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo ha pasado? ¿Cuándo recuerdan? Yo dice que sí en vez de que no. Y queriendo decir no y dijo sí. Por compromiso de pensiones. Por lo que sea. ¿Cuándo ha pasado? Con el jefe pasa mucho, ¿no? El jefe Uy, dice sí. tal cosa, tú quieres decir no, pero al final... Seres. Sí. ¿Qué pasa en su cuerpo y en su mente cuando pasa eso? Queda destrozado, queda arrugado. Pero, ¿sí es grave? Sí. ¿Qué pasa? A mí por lo Yo menos creo me que da un poco de mucha rabia. desilusión en algún Te da rabia. Sí, decepciona un poco porque uno no tiene como en ese momento para decir no. La La fuerza para decir no, sino como sí, Impotencia. impotencia. Se le toca. Yo creo que a mí me pasa por la cabeza qué voy a hacer entonces para cumplir el sí. ¿Qué vas a hacer para cumplir el sí? ¿Cómo así? A ver, pongamos entonces un ejemplo. Haz de cuenta que yo me hubiera querido venir acá y Dices sí, yo pero digo querías que decir sí. no. Ajá. Entonces tengo que reajustar todas mis expectativas porque yo pensaba que iba a ir a mi casa, tranquila, descansar. Entonces tengo que reformatear todo para eso. Claro, entonces les pasa como que se quieren ir ya, como que, ay, a mí me ha pasado cuando a veces he ido de fiesta y no he querido ir. Ah, sí, aunque Y estoy en esa fiesta y puta, ¿para qué vine? Y hay que pagar la botella. Ahora un bolo está un montón de plata. ¿Sí? Pero de verdad, como que me da rabia conmigo mismo. Entonces yo quiero mostrarles cómo cuando esto pasa recurrentemente nos empieza a determinar, nos empieza
a dar rabia con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nos da rabia con nosotros mismos? No nos perdonamos, ¿cierto? Entonces cuando esto pasa muy seguido, es malo para nuestro ser y para nuestra autoestima. Entonces también hay otra forma de decir no. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle basta a algo en su vida? Basta es, por ejemplo, cuando yo bebía como un pernicioso, dije, no tomo más. Es otra declaración de decir no, ¿cierto? ¿Y a cuántos nos pasa? Quiero decirles que la declaración del no es una declaración, es el derecho más importante que nosotros tenemos. Nosotros podemos decir no cuando queramos, si estamos dispuestos a pagar los precios que eso conlleva. Un ejemplo, ¿cuántos santos murieron diciendo no y manteniéndose en el no? Pagaron su vida, ¿sí? Por decir no. ¿Cuántos héroes de nosotros dijeron no y se mantuvieron en eso? Entonces quiero decirles que es nuestro derecho decir no, siempre, sí estamos dispuestos a pagar los precios que eso conlleva. Yo no me iba de fiesta, entonces no quería perder mis amigos, entonces decía sí y quería decir no. ¿Está claro esta? ¿Está bien? ¿La interiorizaron? ¿Sí? ¿Más o menos? La siguiente, ¿cuál creen que es la siguiente? Si esta es no. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué les llega a ustedes de la declaración del sí? ¿Está grabando? Al contrario. ¿Cómo? Pero Cuando uno dice sí, lo que pasa es que el sí viene como automático, ¿no? Si uno no dice no, como que está diciendo sí, ¿no? No. Como que viene por default. ¿No les parece? No. Pero no, también muchas veces uno dice, voy a decir no, pero pues sí quisiera, pero no. Y me paro en una cosa. Sí. Angelita, ¿qué piensas? Pienso que de pronto también según el contexto, porque si yo digo sí a algo que me apasione, pues si tú estás diciendo que siento interiormente, pues obviamente es felicidad y otro tipo de cosas. Depende del contexto cuando tú digas sí. Exacto. Sí, yo pienso que el sí viene automático, porque el sí es como lo positivo y nosotros somos como seres que por default decimos sí. Pero entonces lo que quiero llevarlos a que digan sí es que cuando uno diga sí, la importancia de cumplir ese sí, ¿cierto? Si yo te digo, Marcos, por favor, van a venir a la charla y ustedes me dicen sí, ¿sí? Entonces vienen, es cumplir ese sí, la importancia del sí es cumplir las promesas que nos hacemos. No es mantenerse, es como cumplir esta declaración del sí. Si yo dije sí, de verdad voy a hacer lo que sea para cumplirlo. ¿Cuál creen que sigue? Tal vez. ¿Ah? Tal vez. Sí, no sabe. No sé. Oiga, muy bien. Yo sé.